que nos visitan a este laboratorio de Sigiben. En esta oportunidad vamos a hablar de monitoreo volcánico, de nuevas plataformas que se han desarrollado con un invitado muy especial desde México, Sebastián Balade, y quien nos va a contar un poco de su experiencia respecto del monitoreo volcánico y de estas plataformas nuevas que están emergiendo. Me acompañará Felipe Aguilera, investigador de Sigiben, quien estará siendo de moderador. Mi nombre es Gabriel González, yo soy subdirector de Sigiben y quiero dedicar en este comienzo algunas palabras para quienes no conocen a Sigiben. Quiero mostrarles en un breve resumen quiénes somos y qué hacemos para todos que nos están visitando tengan claridad qué es Sigiben. Bueno, Sigiben es un centro de investigación para la gestión integrada del riesgo de desastre que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile a través del programa FONDAP, el Fondo de Desarrollo de Áreas Prioritarias. Es un centro que está hospedado en 4 universidades, es un centro multiuniversitario y tiene como misión generar conocimiento para la reducción del riesgo de desastre. Estamos constituidos en varias ciudades de Chile, participan, como dije, 4 universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Federico Santa María y la Universidad Andrés Bello. Nuestro centro tiene 6 líneas de investigación, las que pueden ver a la izquierda de la pantalla, y estamos agrupados en 3 clústeres de investigación, en los cuales están a la derecha. Un clúster es el sistema y procesos naturales, un segundo clúster es análisis de riesgo y resiliencia, y un tercero es de prácticas sociales. En color gris están detallados los macroproyectos que estamos realizando. Estamos abordando el tema de las multiamenazas, estamos abordando el tema de análisis de riesgo y resiliencia en infraestructura crítica y estamos trabajando sobre la gobernanza local y participativa para la reducción del riesgo de desastre. Somos 94 investigadores, hay 11 postdocs, hemos generado del orden de 380 publicaciones científicas y muy especial tenemos un programa de formación internacional que ocurre principalmente en el mes de enero, que se llama, es un programa de Kizuna, que tiene un impacto para la formación en toda Latinoamérica. Hemos tenido 4 versiones de este programa, hemos atendido más de 82 estudiantes, así que estén atentos, consulten en www.sigiben.cl las actividades que realizamos. Para no extenderme más, solamente quiero agradecer a Sebastián y a Felipe, quienes van a continuar con esta presentación de este seminario conversatorio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live, en YouTube y en la plataforma Zoom. Así que doy el paso a Felipe para que pueda dar cuenta del seminario que vamos a realizar hoy. Felipe, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a conversar entonces con el conversatorio. Vamos a dejar primero a Sebastián Balade, es un investigador francés con ya bastantes años de experiencia en volcanología, con postdoc en Italia y en Alemania, y actualmente es miembro del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Está recientemente incorporado desde el mes de marzo. Y Sebastián tiene mucha experiencia, como les decía, sobre todo en temas de sensorial de forma remota, y que nos va a dar una primera aproximación ahora con estas actividades, y luego vamos a tener un conversatorio y una serie de preguntas que nos puede ir haciendo el público, ¿cierto? Como para poder entrar en detalles y en el fondo cómo estas tecnologías
que no son tan nuevas, pero sí que han tenido un nuevo desarrollo o un nuevo impulso a nivel internacional, son un apoyo, o cómo son un apoyo principal para la gestión del riesgo de desastres. Así que, Sebastián, te dejo la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. Sí, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias al Cigidem por dejarme esta oportunidad. Es un placer, realmente. Y he preparado, sí, algunas láminas para, digamos, introducir un poco este tema de estas nuevas herramientas para la vulcanología. Voy a empezar, digamos que en los últimos años, digamos, en los últimos 5 o 10 años, hubieron algunos cambios, según yo, que permitieron, digamos, un desarrollo nuevo para nuevas herramientas para la vulcanología. El primer de estos es una nueva constelación de satélites que están observando la Tierra, y es una piccola revolución porque todos los datos son gratis, y estos sensores tienen una resolución espacial y temporal muy buena, y con una variedad de tipos de sensores que realmente permite un nuevo desarrollo y un nuevo impulso para el monitoreo de los volcanes. Entonces voy a hablar un poquito de esto. Y un segundo punto que me parece también muy importante y que está empezando a crecer y a dar, digamos, las frutas, es la inteligencia artificial, o sea, el utilizo en particular de tecnologías como Deep Learning, de estrategias más bien de Deep Learning, que nos pueden ayudar para hacer la vigilancia de los volcanes. Y bueno, yo en particular he desarrollado con colegas, en particular en la Universidad Técnica de Berlín, esta nueva plataforma que se llama MOUNS, que quiere decir Monitoring Unrest from Space, y que de hecho utiliza estos dos elementos. Entonces estos Sentinels, que se llaman, esta nueva constelación de satélites, y maneja también la inteligencia artificial para ayudarnos. Entonces voy a hablar muy rápidamente de estos dos temas. La primera cosa es que estos sensores que están a bordo de estos satélites son muy varios. El primer que fue lanzado a bordo de este satélite, que se llama el Sentinel-1, tiene a bordo un radar. Eso es una técnica de percepción remota que se llama activa, porque el sensor está emitiendo su propia onda electromagnética. La frecuencia de esta onda magnética permite de atravesar las nubes. Entonces eso, como pueden imaginar, es muy útil en el contexto de la vigilancia de los volcanes, porque muy seguido los volcanes se encuentran en alta altitud o en lugares donde hay muchas nubes. Entonces eso puede ser muy útil, y en particular es útil para medir la deformación del suelo, y vamos a ver también algunas cosas más. El segundo satélite que fue lanzado es el Sentinel-2, y él trae a bordo un sensor multiespectral que trabaja en las bandas visibles y también en el infrarrojo cercano. Y en particular podemos utilizar estas bandas en el infrarrojo cercano para medir las anomalías térmicas, y entonces eso es muy útil para la vigilancia de los volcanes. Y en tercero, el último que fue lanzado es el Sentinel-5P, que trae a bordo también un sensor multiespectral, y en particular trabaja en las bandas ultravioletas. Y con eso podemos medir el gas SO2, que es un gas muy importante emitido en grandes cantidades por algunos volcanes.
Y entonces pueden ver que con estos 3 sensores tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo muy comprensivo, o sea, monitorear los elementos, los criterios, algunos de los criterios más importantes para la vigilancia. Además, estos satélites están lo que se llaman polar orbiting, entonces hacen la vuelta de la Tierra y entonces nos da la posibilidad de hacer un monitoreo global, o sea, podemos guardar y monitorear por cualquier volcán que en el mundo. Y entonces el objetivo de la plataforma es exactamente eso. Ahorita está descargando para algunos, por el momento 25 volcanes activos, pues, pero está creciendo. Está descargando estos datos, los está procesando y después hay un sitio web que aquí está el link, en donde se pueden encontrar los resultados de estas elaboraciones y de hecho hay muchos observatorios volcanológicos en particular que están utilizando, que le puede apoyar, digamos, para hacer el monitoreo. Por supuesto, se necesita también instrumentos por tierra que tienen alta resolución, pero bueno, la segunda cosa que me parecía muy importante, además de estos satélites que traen a bordo sensores muy distintos, es el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, la democratización de la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar para procesar, para hacer la vigilancia de los volcanes. En la plataforma Mounts hay un poco de esto. Básicamente, ¿qué hace la inteligencia artificial? Tenemos un network neural que puede nada más trobar una forma de pasar de un input hasta un output. Y estos input y output pueden ser muy diversos y manejar entonces informaciones muy complejas. Por ejemplo, aquí en Mounts lo que queríamos hacer es intentar de hacer la detección de manera robusta y automática de la deformación del suelo cuando hay una erupción volcánica. Entonces queríamos pasar desde imagen de interferogram, como hemos hablado antes, y tener la capacidad de obtener la deformación sin todos los artefactos que son de la atmósfera, etc. Y entonces, ¿cómo se hace para obtener esta función que nos puede hacer eso? Tenemos que entrenar el network. Entonces, necesitamos muchos datos. Y lo que hicimos en este caso es, porque no teníamos muchos ejemplos de deformación volcánica, hemos desarrollado los datos sintéticos. Entonces, esta imagen aquí por la izquierda es un interferograma sintético y conocemos exactamente, porque es sintético, la deformación. Y entonces vamos a entrenar este network y este network va a aprender cómo hacer para pasar de esta imagen de interferograma a una deformación. Y una vez que está entrenado este network, nada más lo vamos a utilizar como una función. Entonces, cuando llega una imagen Sentinel-2, hacemos el interferograma como así y lo ponemos dentro del network y el network en pocas segundos nos va a dar la deformación correspondiente. Y eso es muy robusto, es muy eficaz y entonces podemos con este sistema expedir o mandar alertas con correo electrónico de manera automática. Otro ejemplo que hemos desarrollado es algo para filtrar, digamos, el rumore, no es realmente rumore, pero llamémoslo así,
que traen las imágenes de radar de amplitud, como hemos visto antes. Entonces, ahí arriba tienen la imagen que está con el ruido y aquí abajo es la imagen que está filtrada con este network. Y bueno, yo me voy a firmar aquí y era nada más para introducir un poco el tema. Podemos adelantarnos con la presentación de Felipe. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, más que una presentación, vamos a conversar, ¿cierto? Sería muy interesante, vamos a introducir algunas preguntas para que luego el público también pueda irlas realizando. Uno de los puntos de interés en el fondo, que como lo habías dicho al principio, tiene que ver con el nuevo crecimiento en el fondo del uso de las tecnologías que habían estado ligeramente, no sé si en desuso, pero sí muy plano respecto al tipo de funcionamiento. Ahora, creo que es muy importante saber, siendo tú parte de la creación de este nuevo sistema MONS, ¿qué diferencias tiene, por ejemplo, respecto a sistemas más tradicionales, como en el caso de Modvolk o en el caso de Mirova? Y cómo este nuevo sistema aporta a este conocimiento general y qué novedades trae también este sistema respecto a esos otros. Eso como primera instancia. Y como segunda instancia sería muy bueno que nos pudieses comentar cómo las personas pueden acceder a este sistema, independiente que es algo público. Hace un par de semanas atrás, en el lanzamiento que hicimos de este nuevo sistema Volcanoes, que en el fondo también tiene un área mucho más personalizada respecto a que las personas pueden involucrarse dentro del procesamiento. ¿Cómo ocurre en este caso de este sistema, si ese sistema más personalizado es posible o no? Ok. Bueno, respecto a lo que es nuevo con esta plataforma, respecto a otras plataformas como Mirova, Modvolk, etc., creo que la primera cosa es que está utilizando, digamos, estos satélites nuevos. Entonces, por algunos aspectos tienen una resolución mejor, una resolución espacial y temporal mejor a veces. Pero yo creo que lo más importante sería el hecho que esta plataforma MONS está manejando estos tres datos, entonces radar para la deformación, el infrarrojo cercano para las anomalías térmicas y el ultravioleta para las emisiones de CO2, y estos tres datos conjuntos se pueden ver en una página única para cada volcán, y yo creo que eso puede ayudar, porque cuando uno está en un observatorio volcánico necesita ver todos los datos juntos, y creo que puede ayudar en este senso, y esto es una parte que está nueva. Pero de hecho, como acabas de mencionar, Mirova, esta plataforma MONS nació con la idea de hacer algo similar a Mirova. De hecho, el look está muy similar porque estamos trabajando juntos con Mirova, y queríamos hacer en un momento una página con los datos de Mirova y los datos de MONS en una página única. Estamos trabajando en eso también. Y bueno, digamos que es una plataforma, otra plataforma que puede ayudar. Hay ventajas y bueno, hay otras plataformas, como dijiste tú. Espero que vas a hablar un poquito de Volcanoes también, que es una plataforma muy interesante. La segunda parte de tu pregunta creo que estaba cómo acceder a la plataforma MONS y cómo hacer un espacio más personalizado. ¿Es eso la pregunta? Sí. Si existe algún espacio personalizado, y aprovechando también, hay una pregunta ya de Ana Miriam Villalobos que nos pregunta de hecho saber si la herramienta es pública.
Y además mi pregunta era si esto puede tener alguna opción personalizada o no. Sí, la pregunta de Miriam es si qué es público el sitio web, ¿no? Sí, claro, por supuesto es público, debería tal vez escribir el link en el chat. Está todo público, por supuesto. Entonces, nada más hay que ir en este sitio web y después, bueno, tal vez puedo compartir en una piccola parte que no he mostrado, que está aquí, sí, bueno, puedo comparto en un ratito solo, porque me están pidiendo. Entonces, Sí, este sería la página principal. Cuando llegan, este es el link del sitio web, se llama mounts-project.com, y llegan en esta página muy sencilla, y desde aquí o pueden clicar en un volcán o ir aquí en la lista de los volcanes para ver la página, y en la página es una página estándar para cada volcán, y pueden ver, eso sería la página de las Time Series, y pueden ver la elaboración del Sentinel-5P. Entonces, estas son las medidas de CO2. Hay la elaboración del Sentinel-2, que es entonces las anomalías térmicas, y después la segunda parte, que es un poquito más complicada, son la elaboración de los productos de los Sentinel-1. Entonces, esto es público claramente, porque lo pueden acceder a gente que está trabajando en los observatorios volcánicos, o gente que vive cerca, o gente que tiene interés. También investigadores, porque estos desarrollos nos ayudan a aprender. Cada erupción podemos aprender. Y entonces eso es. En cuanto en cuanto a lo de la personalización, no hay, digamos, un espacio personal para manejar como se puede hacer en Volcanoms. Pero cuando estoy en contacto con algunos observatorios, ponemos nuevos volcanes, eso sí, de manera muy sencilla y muy rápida, pero no hay un espacio personal para jugar con los datos. Todo está interactivo, entonces pueden abrir las imágenes, hacer zoom, etcétera, pero no hay un espacio personalizado. excelente. Tenemos saludos de Evelyn Espinosa desde Ineter, Nicaragua. Saludos, Selina. Tenemos una pregunta que nos dice ¿cuál es la limitante con respecto a la capacidad de procesamiento? Ya que preguntan si es necesario tener computadoras con buena capacidad o no. Eso para iniciar con otra pregunta. En paralelo, yo también te consulto cómo desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que esta herramienta puede contribuir a la gestión del riesgo de desastres, en este caso del riesgo volcánico? Ok, entonces respecto a la primera parte de la pregunta, es cierto que, bueno, para trabajar con los productos Sentinel-5 aquí arriba y los productos Sentinel-2 aquí en amarillo, no se necesita computadoras muy fuertes. Pero es cierto que para manejar estos productos aquí abajo de Sentinel-1, los productos son muy pesados. Por ejemplo, una imagen es como 4 gigabytes, porque es una zona muy larga, entonces es muy pesado. Y para hacer algunas partes del procesamiento es cierto que se necesita más bien mucha RAM. Eso es lo más importante para procesar estos datos. Quería añadir a eso el hecho que lo que estoy utilizando mucho son este software, estos toolbox que están desarrollados por la ESA, la Agencia Espacial Europea, y esta toolbox se llama SNAP.
y es gratis y todos las pueden descargar y manejar. Y yo estoy manejando eso con una interfaz a Python, entonces por supuesto no utilizo la parte gráfica. Pero quería decir eso, si hay algunas personas que están interesadas en manejar estos productos, estos softwares son muy útiles. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, para la gestión del riesgo, bueno, yo creo que hay dos partes, ¿no? La primera es tratar de detectar cambios anómalos. ¿Por qué estamos haciendo eso con Mounts? El objetivo principal del monitoreo es saber cómo se comporta un volcán. Entonces, antes de decir está cambiando, tenemos que saber cuál es el comportamiento normal del volcán. Y por eso necesitamos descargar todas las imágenes y ver a lo largo de un año, 2 años y varios años cómo se comporta el volcán. Y entonces, tener la posibilidad de ver el comportamiento antes de un cambio es importante para reconocer el cambio. Entonces, el primer punto de Mounts es que puede ayudar en eso, en ver los cambios antes que pasa algo. Por ejemplo, si un volcán está emitiendo mucho CO2, mucho gas, y empieza a no emitir gas, puede decir que está haciendo un proceso de presurización y que podría portar a una erupción más fuerte. O podría significar un cambio en el régimen volcánico. La segunda parte que puede ayudar es cuando empieza la erupción. Y de hecho, tener la posibilidad de ver dónde está localizado, por ejemplo, la anomalía térmica. Podemos ver dónde está la colada de lava, por qué lado está andando. Esto puede ser muy importante. También, por ejemplo, con este Sentinel-1 aquí en Blue, como he comentado antes, estas imágenes la podemos tener en cualquier momento del día o de la noche, y más importante, la podemos tener también cuando hay nubes. Y entonces, cuando no hay visibilidad para ver lo que está sucediendo con este Sentinel-2, en el visible en infrarrojo, tenemos la posibilidad con el Sentinel-1 de ver un poquito dónde está la actividad o dónde está colando la lava o los cambios morfológicos. Entonces, para concluir, creo que Mounts puede ayudar antes de la erupción para ver los cambios de régimen de la actividad, y después, cuando ha empezado una actividad de erupción, podemos manejar estos productos para ver dónde está la actividad, cómo está evolucionando la actividad, etc. Tenemos bastantes saludos. Jesús Andrade desde México, Génesis Insaurralde desde Argentina, Daniel Secaira desde Guatemala, otros auditores que no nos han dicho dónde es, pero saludos también a Javier Díaz, Renat Cruz, John Galarza. Vamos a ir tratando de ir enganchando algunas consultas también. Hay un tema muy importante acá, que es que cómo estas herramientas, en el fondo, nos van contribuyendo a la toma de decisiones. Finalmente, cada producto de monitoreo, de vigilancia volcánica, sea del tipo que sea, en este caso estamos revisando los de tipo satelital, pero también tenemos que entender de que en un observatorio volcanológico, un centro de investigación que se dedica a tal, tenemos otras técnicas, ¿cierto? La parte sismológica, la parte de formación, etc. Son muy importantes finalmente en la toma de decisiones previo a una erupción, en el caso que se puedan observar precursores que puedan tomar la decisión si efectivamente viene alguna erupción y es necesario, por ejemplo, generar una evacuación o generar cambios en las rutas aéreas. Este tipo de herramientas
Finalmente, es muy importante lo que se ha ido transformando desde el hecho, o desde el momento, por ejemplo, en que Modvolk se vuelve una herramienta pública, Mirova se vuelve una herramienta pública, lo mismo que se está presentando ahora, o Volcanoes hace un par de semanas atrás, son todas herramientas públicas que puede ser utilizada por cualquier persona de libre acceso, y que en el fondo, al ser correctamente transmitidas a las autoridades de protección civil, nos permiten incrementar la cantidad de información disponible antes, durante y post un proceso eruptivo. Quisiera como comentarles a los auditores, pero si no lo conocen, pero si ustedes buscan, por ejemplo, el caso de la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas, el año 1991, uno de los principales, o el principal cambio que llevó a las autoridades a tomar decisiones respecto a la evacuación de la comunidad fue un incremento repentino de las cantidades de dióxido de azufre emitidas en superficie. En ese tiempo era con un instrumental en terreno, en el campo, que se llama COSPEC. Pero sin embargo, si ustedes observan, principalmente todas estas herramientas permiten, ustedes mismos, incluso si entraran día a día, permitiría ver cambios. Y estos cambios son muy importantes para, en el momento de tomar, como les decía, decisiones, saber qué proceso está ocurriendo. Entonces, esto también lleva a que a la herramienta hacer en línea y con una actualización muy rápida, permite en el fondo sentarse en una mesa de trabajo, observar la información y complementarla a la que ya existe desde los observatorios volcanológicos, por ejemplo. Entonces, estas herramientas se vuelven extremadamente importantes en la gestión del desastre, precisamente porque además la actividad satelital en el fondo permite acceder a sitios que muchas veces para el humano es imposible, ya sea por la distancia, ya sea por el nivel de peligrosidad, o ya sea que durante el proceso eruptivo muchas veces otras herramientas son casi imposibles de acceder o de realizar. Queremos ver algunas preguntas, tenemos muchos más saludos. Paola Bravo desde el Reino Unido, William Luke desde Ecuador, Silvia Ramos, un saludo Silvia, siempre estás presente, un gusto verte presente acá, ¿cierto? Desde Chiapas, México. Mauro Molina también desde Guatemala. Ania Miriam Villalobos nos tiene otra consulta. Nos dice, ¿cuál es el criterio para seleccionar un volcán para monitorearlo en la plataforma? En el caso Mounds que estás presentando, Sebastián. Como por ejemplo dice en El Salvador. En este momento no hay ningún volcán monitoreado en la plataforma. Gracias, dice. Sí, muy buena pregunta. En realidad, mi criterio ahorita, el problema es que son muy pesadas estos datos, y entonces mi límite es nada más de manejar y almacenar todos estos datos que estoy descargando. Entonces, digamos que el criterio fue a los principios de interés personal en volcanes en los que estaba trabajando, y más bien que tenían entonces actividad volcánica, que sea termal, emisiones o algo así. Entonces eso fue el criterio principal, trabajando un poquito con, por ejemplo, con el INETER. Hace un ratito hizo una piccola actividad el volcán Telica, y antes había el Momotombo, y entonces me pidieron si se podía apoyar, y de hecho he añadido estos volcanes en este sitio. Entonces mi criterio sí es más bien cuando hay actividad, porque ya es difícil manejar 25 volcanes, pero está creciendo la plataforma y espero que en los próximos meses puedo aumentar el número. Y también quería comentar muy rápidamente que quería desarrollar algo tal vez para crear como perfiles de monitoreo y con diversas prioridades. Entonces, podríamos hacer algo como un volcán que tiene una actividad continua y bastante fuerte. Lo podríamos hacer con prioridad alta. Entonces, cada
imagen que está disponible, la descargamos y la procesamos. Y volcanes que tal vez tienen, que podrían ser peligrosos, pero todavía no presentan ninguna actividad, como tal vez en Salvador, de hecho, no sé precisamente, podríamos ponerlo en mounts, pero con una prioridad más baja y descargar como una imagen cada mes. Así que podemos tener un control, y en el caso de que se reactiva el volcán o en discusión con los observatorios que tienen instrumentos locales en el terreno, podemos aumentar y descargar más productos. Eso es una idea de desarrollo futuro para mounts y que podría tal vez interesar a algunos como volcanes en Salvador o algo así. Tenemos más saludos. Rinat Cruz desde Nicaragua, la habíamos saludado antes, pero no sabíamos de qué país era. Rafael Saldaña desde El Salvador. César Suárez de Florida Blanca en Colombia. John Chagua desde Perú. Denis Mego desde Huánuco, Perú. Víctor Aguilar, también desde Perú. Queremos seguir con algunas consultas más. Dice César Suárez, nos pregunta ¿con qué tiempo de retraso se actualizan las nuevas adquisiciones satelitales? Y también si es que es en tiempo casi real, etc. Ok, retrasos, así. Bueno, ahorita Mounts está en como un loop, entonces cuando llega una nueva imagen en 1 o 2 horas la descarga. El tiempo entonces exacto después de la adquisición puede variar porque, por ejemplo, los productos de Sentinel-5 son productos que se llaman Near Real Time y de hecho están disponibles como después 1 hora, algo así, después de la adquisición. Entiendo, disponibles da parte del fornidor, entonces de la Agencia Espacial Europea. Están disponibles después 1 hora para descargar, para que Mounts le descargue. Y entonces Mounts, como él pide a este cloud donde están los datos, pide cada hora, algo así, para cada volcán, a veces más seguido si hay una actividad muy fuerte. Entonces, más o menos es entre como 2 a 6 horas. Entonces, es, digamos, casi real, pero una imagen que llega en un día debería ser elaborada y disponible el mismo día en Mounts, más o menos. Tenemos muchos más saludos. María Belén Araneda nos comenta, de hecho, de que cree que es súper bueno el hecho de que estas herramientas sean muy visuales, porque es distinto cuando entregan cifras, lo dice principalmente por personas que no trabajan en el área, que no son vulcanólogos, geólogos o geofísicos, por ejemplo. Dice que muy bueno el proyecto Mounts. Saludos desde Chile. Israel Avilés desde Bolivia, Roberto Meria desde Guatemala, Daniel Martínez, Santiago de Chile, Francisco Riquelme del proyecto PNUD, Comunidades Mediterráneas Sostenibles, también desde Chile. Queremos saludar también a nuestros auditores que están en Facebook en este momento. Un poco para complementar también, dentro de lo que ha ido mostrando Sebastián, y entiendo que no todos estuvieron presentes en el lanzamiento de estas herramientas, una nueva que en este caso es Volcanoms. Ustedes pueden pasar a visitar en la página volcanoms.kellar.org. Es un sistema que funciona más o menos desde la misma dinámica que tiene Mounts. Este es un sistema que está disponible desde abril de este año, 2020, y que tiene una dinámica, como decía, muy similar a lo que ocurre con Mounts, es decir, tiene una sección pública en el cual un usuario general, el público en general, puede acceder a un volcán en específico, ¿cierto?, con su información geológica disponible,
donde también puede observar las imágenes, en este caso en particular, de las anomalías térmicas que genera un volcán. Recordemos que las anomalías térmicas pueden provenir desde un campo fumarólico, desde un flujo de lava, desde un lago de lava, desde un lago ácido, etc. Hay distintas formas en el fondo, que eso va a depender de la dinámica de la actividad de un volcán activo, ¿cierto? En su forma bruta, en su forma procesada, en el fondo. También hay mucha información muy similar a lo que mostraba Sebastián respecto a la información a largo plazo, en este caso desde el año 1984 para los volcanes que están disponibles y que se siguen actualizando. Pero es muy importante indicar de que la plataforma también tiene dos tipos de usuario, que es lo que nosotros llamamos al estándar y al profesional. En este caso, haciendo la solicitud de ingreso al sistema, y luego también vamos a dejar los correos de Sebastián y el mío como para que puedan irnos haciendo también consultas o respecto al procesamiento mismo. Recordemos que ahora es muy difícil hablar del detalle del procesamiento mismo, en el cual, accediendo al sistema, en este caso Volcanoes, se puede trabajar con la plataforma misma, que es un software en línea, en el cual ustedes mismos pueden procesar imágenes satelitales. Lo quise mencionar un poco porque también es parte del conversatorio, pero también porque en la consulta de los volcanes de El Salvador era cómo se puede acceder a trabajar con volcanes locales. Y en este caso, con Volcanoes, un usuario puede trabajar dentro del sistema y trabajar de forma autónoma, ¿ya? Entonces, es un software en el fondo, online, como les decía, en el cual se puede hacer un procesamiento termal de forma muy somera o de una forma muy detallada. Para no tener que extendernos en exceso, porque además el sistema arroja un documento PDF en el cual aparecen todos los parámetros termales en el cual se está trabajando. Nosotros lo que hacemos es hacer un plan de capacitación. Hemos tenido ya hartas solicitudes, tenemos muchas, así que tenemos que irlas ordenando en el tiempo, pero en llamado al público asistente, que quienes estén interesados en el uso de la plataforma puedan escribirnos para poder ir planificando las capacitaciones. La idea es que una plataforma muy dinámica y también muy democrática, en el sentido de que pueden acceder a cualquier persona que lo solicite. Nos dice María Elena Portal, saludos desde Viña del Mar, Chile. Paul Videla también desde Santiago de Chile. Me gustaría saber por parte de Javier Díaz, que dice cuál es el costo. Me gustaría saber el costo respecto a qué. Fernanda Naranjo nos dice felicitaciones por el gran esfuerzo para contribuir a las comunidades que conviven con los volcanes. Saludos desde Ecuador. Y nos tiene una consulta. ¿Cómo se determina la confiabilidad de los datos que se muestran? Por ejemplo, al discriminar las alertas termales considerando que no se tengan las mejores condiciones de visibilidad de la zona. Me gustaría, Sebastián, que tú nos podías decir desde tu punto de vista y desde esa herramienta cómo se trabaja o cómo se considera respecto a las condiciones climáticas, y luego también podemos comentarla desde el otro lado. Ok, si entiendo bien la pregunta, podría comentar que sí, de hecho, hay falsas anomalías que podrían ser ligadas como o a fenómenos naturales, pero que no son relacionadas con el volcán, como por ejemplo fuegos que están más lejos del volcán, pero alrededor del volcán. Y también hay algunas falsas alertas, efectivamente, en las bandas infrarrojas que las nubes generan algunas falsas alertas. Y estos dos, es cierto que tratamos de eliminarlas, pero no siempre están elevadas. Quería aprovechar este momento para decir que el algoritmo que está en Mounts, que hace la elaboración de los datos térmicos,
hay una publicación y son colegas de Mirova, en particular es Francesco Massimetti, y hay una publicación en que pueden ver exactamente el filtro y cómo lo hace. Hay un tratamiento estadístico de las anomalías para probar de disminuir, digamos, las falsas alertas. Y entonces sí, quería aprovechar este momento para no sé cómo decir, digamos, sí, decir quién lo había desarrollado. No sé si he respuesto a la pregunta. Tal vez tienen algo más, Felipe, de añadir cómo funciona el Volcanomes. Sí, bueno, a ver, hay dos cosas muy importantes respecto al tema satelital. Recordemos que las imágenes ópticas, el principal problema que tienen son las nubes, ¿ya? Entonces, obviamente, en zonas donde las condiciones climáticas son, digamos, las zonas, por ejemplo, tropicales, donde hay una gran cantidad de nubosidad o periodos lluviosos largos, lamentablemente las anomalías térmicas se pierden, ¿okay? Y muchas veces también pueden ser subestimadas producto del exceso de nubosidad o, por ejemplo, el exceso de humedad. Entonces siempre hay que tener resguardos al respecto, que siempre hay que estar verificando cuáles son las reales condiciones climáticas de la zona. En algunos otros sitios, por ejemplo en el norte de Chile, que es una zona extremadamente árida, la cantidad de imágenes con nubes tiende a ser muy, muy escasa. Muchas veces tiende a ser menor al 10% del total de imágenes en un año. Por lo tanto, en ese caso va a depender mucho de estas condiciones. Ahora, en el caso de las imágenes de radar, obviamente tienen la capacidad, en el fondo, de traspasar estas coberturas y por lo tanto también tienden a ser mucho más confiables en ese sentido. Pero siempre, como toda técnica, hay alguna parte del proceso en el cual sí se pierde información, en este caso por la parte meteorológica. Ahora, con respecto a posibles falsas anomalías en el caso de Volcanomes, podría darse principalmente en zonas de gran cantidad de vegetación producto de incendios. ¿Okay? Principalmente esas serían los principales casos, y que, por ejemplo, en el caso también de Moldvolk, es muy común encontrar anomalías precisamente que corresponden a incendios. O sea, de hecho, en Moldvolk es muy fácil encontrar anomalías térmicas en la zona de la Amazonia, producto precisamente de grandes incendios forestales. Por lo tanto, como toda herramienta, en el fondo, tecnológica, siempre se va a necesitar de un control de campo, de forma que permita verificar muy bien a qué correspondería, en este caso, la anomalía. Ahora, una herramienta que es muy útil y que puede servir también de complemento para cualquiera de estas herramientas que estamos mostrando son imágenes de alta resolución espacial y temporal, que son principalmente imágenes en el campo visible, como en el caso de las imágenes Planet. Ustedes pueden entrar al sistema planet.com, donde pueden verificar día a día la disponibilidad de imágenes y que sería un muy buen sistema de control para lo que ocurre en un volcán activo, ¿ya? Que sería una muy buena herramienta cuando uno está trabajando continuamente con este tipo de sistemas. Quería contestar respecto a Javier Díaz, que nos preguntaba cuánto es el costo del curso. Nosotros hacemos las capacitaciones de forma gratuita, ¿ya? Estas plataformas no tienen no tienen fines de lucro, en el fondo, no generan ganancias. La idea es presentar un fin científico. De hecho, si ustedes ven el título del conversatorio, apunta precisamente al manejo del riesgo de desastres. Mientras más públicas son las plataformas, como nos comentaba antes, se vuelve de mucho más fácil acceso. Por lo tanto, no hay un interés económico de por medio. Entonces, cuando les hacemos el llamado en el fondo de contactarnos, tiene que ver precisamente como para organizarnos en el fondo y hacer las capacitaciones respectivas, ¿ya? Pero que en el fondo carecen de un interés económico. Nos pregunta Denis Megó, si conocemos los daños que causa la actividad volcánica, pero ¿es posible reconocer efectos favorables sobre el medio ambiente y es posible aprovechar esa energía a favor? Sebastián, mira, me gustaría derivar esta pregunta principalmente a si es posible reconocer efectos posteriores
con este tipo de imágenes o no es posible? Entonces, sí, claramente sí. Entonces, entiendo la pregunta como si se puede medir o ver impactos sobre entonces, sí, claramente sí. Por ejemplo, en particular, puede ser muy, muy útil los datos del Sentinel-1 que de hecho pueden ver muy bien cuando, por ejemplo, se propaga una colata de lava, por ejemplo, se puede ver que hay un cambio del señal que llega, entonces eso se puede ver muy bien, se puede cuantificar la superficie que fue colpita, no sé si es una palabra española. También se puede ver cuando hay flujos piroclásticos y de hecho con esta tecnología del radar otra vez podemos ver a través ¿no? los nubes y entonces podemos seguir dónde pasó el flujo porque cambia el señal electromagnético que está reflejado desde el suelo. También con el Sentinel-2, entonces, en la presentación, no sé si han visto, pero se podía ver que en el Kilauea, por ejemplo, en este caso, cuando había este crollo de la terrazza, perdón, eso es una palabra italiana, del cráter, hay muchas cenizas, material de fragmentación pasivo que está portada con el viento y entonces se puede ver que va a afectar toda la vegetación. Entonces estos cambios en la vegetación por el material piroclástico que cae sobre la vegetación se puede ver. También se puede ver la vegetación que se quema por la culpa del ácido o del gas o de las cenizas que caen y después que mueren entonces la vegetación. Entonces sí hay muchas posibilidades para ver los efectos en la natura que alrededor del volcán se pueden manejar, se pueden cuantificarse. Estamos muy pronto al cierre. Vamos a hacer las dos últimas preguntas. Mientras tanto, también saludamos a John Galarza, que nos saluda desde Colombia. Les he ido dejando los links de las dos plataformas en el chat y también los contactos. La primera pregunta, de las dos últimas, es para también Sebastián. Nos dice si se pueden integrar los datos de monitoreo in situ al sistema MOUNT. Bueno, eso sería muy, muy interesante porque de hecho este monitoreo espacial es nada más para apoyar, pero de hecho es muy importante tener instrumentos en el terreno y es muy difícil mantener estos instrumentos, etcétera, y tienen un valor muy, muy, muy importante, particular porque tienen una resolución temporal más alta que las medidas satelitales. En cuanto se puede añadir eso en Mounts, por el momento voy a decir de no, porque es complicado manejar tantos datos. Pero más adelante yo quería sí desarrollar más interacciones con algunos observatorios y tal vez se podría hacer efectivamente como una página dedicada a un observatorio y sin nada más tiene que preguntar a los datos que tiene el observatorio y más no tiene que manejar estos productos. Podría ser algo que se podría hacer, creo. Pero creo que son desarrollos futuros, o sea, no ahorita, que no diría que es la prioridad, pero sí se podría hacer.
en particular cuando hay actividad muy particular de un volcán, podría ser muy útil, muy interesante. Excelente, Sebastián. Vamos a contestar la última pregunta. Nos dicen, ¿cómo este tipo de sistemas de monitoreo de volcanes se conjuga con la política pública y con los tomadores de decisiones en los territorios? Por ejemplo, en el caso de Chile, los tomadores de decisiones, obviamente, es Protección Civil. En este caso, todas estas herramientas, como lo acaba de explicar Sebastián, pueden ser enlazadas con los distintos observatorios, que sin embargo tienen que ser trabajadas en conjunto. Ahora, como les había indicado previamente, también estas herramientas, al ser públicas, los mismos tomadores de decisiones en los distintos territorios, ya sea a nivel nacional, regional o incluso de municipios, son accesibles y en el fondo, al ser de una lectura relativamente fácil, pueden ser conversadas precisamente con los científicos que pueden dar una explicación mucho más profunda de dichos procesos. Por lo tanto, lo que faltaría en el fondo a nivel latinoamericano, un poco conociendo cómo es la dinámica de nuestra protección civil, de nuestro centro de investigación u observatorios, es generar acercamientos precisamente de cómo hacer lectura correcta de la información disponible a través de estos sistemas. ¿Okay? Bueno, en primer lugar queremos agradecer la presencia de todo el público, ¿cierto? Agradecer también la presencia de Sebastián por esta conversación que es muy interesante. Como les decíamos al principio, es una herramienta muy nueva, por lo tanto es muy importante darle una visibilidad en el fondo y que conozcan también a uno de los creadores de la plataforma. Es una persona que sigue activa en este sistema. Además ahora está, como les decía, en la UNAM en México, entonces por ese lado también es muy útil, que en el fondo también por un tema de idioma es mucho más fácil acceder para lo que es Latinoamérica. Para ir haciendo el cierre, les dejo en la presentación los contactos de Sigiden, ¿cierto? Y la contraparte de quienes hacemos este trabajo, que es Quelar Volcanes, acá en la Universidad Católica del Norte, con sus respectivas páginas web, y también con todas las redes sociales a través de las cuales hacemos mucha promoción de las actividades. Primero queremos disculparnos por las problemáticas que hubo en la transmisión y en la conexión. Sabemos que muchas veces pasa, es un poco complejo manejarlas muchas veces la situación actual. Le agradecemos la paciencia de todos quienes han estado presentes. Y los queremos dejar para invitados e invitadas para el cuarto encuentro del ciclo de conversaciones de Sigiden, que se llama Gestión Integrada de Áreas Litorales y Leyes de Costas para Chile. Tenemos un invitado internacional, que es el doctor Juan Barragán, es académico de la Universidad de Cádiz en España, y tenemos a la invitada nacional, que es la moderadora, la doctora Carolina Martínez, que es académica de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y que es investigadora también principal de Sigiden, que es una de las otras áreas también de que trabaja este centro. Recordemos que el centro trabaja en la parte de tsunamis, terremotos, inundaciones, etc. Y esta será el próximo jueves 24 de septiembre, también a las 12 horas de Chile. Así que los dejamos cordialmente invitados e invitadas a este conversatorio. Quiero volver a agradecer al público, a Sebastián y a toda la comunidad que ha estado aquí presentes. Esperamos sus correos, etc. Sebastián, ¿algunas palabras al final? Sí, yo también, muchas gracias a todo el público, por supuesto, a las preguntas, y por supuesto muchísimas gracias a Sigiden para el invito. Me da muchísimo gusto. Gracias a ti, Felipe, un placer verte de nuevo, porque nos conocimos en el campo hace muchos años, y bueno, nada más, muchas gracias a todos, y cualquier duda, sí, estamos aquí con los contactos que ya Felipe mandó por el chat. Sí, los Gracias. conversatorios, por si acaso, están disponibles en el Facebook de Sigiden, así que ahí pueden acceder para personas que no hayan podido estar y quieran verlo.
Así que buenos días, buenas tardes para quien, según el territorio que se encuentre. Adiós. Adiós.